Hay una incoherencia terrible que el Papa Francisco lo está haciendo y lo tenemos que decir. Con dolor lo tenemos que decir. ¿Cómo es posible que el Papa diga que él es promotor de la campaña de ayudar a las víctimas, de apoyar a las víctimas de abusos en la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando vemos que hay una frialdad terrible contra las víctimas que son eh, abusadas, por así decirlo, por amigos o cercanos del Papa? Esto le rompe el corazón a muchas personas y les estremece el alma. Vamos a verlo a continuación por qué. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Así es, mi querido hermano en Cristo, tal y como te digo, sean bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Ya teníamos 2 días, 3 días que no grabábamos aquí ningún contenido. Sean todos bienvenidos una vez más. Andamos ocupados, pero ya estoy buscando la forma de, aunque sea grabar videos cortitos, pero subir aquí información y detalles en este canal de Amigos de Jesús Nazareno. Un lugar para conversar, un lugar para platicar a gusto, un lugar para recrearnos y sobre todo para fomentar ese lazo de amistad con Jesús Nazareno. Sean todos bienvenidos. Hubo unas preguntas importantes que dicen, ¿cómo es posible que estén pasando esas cosas? Alguien tiene que responder por ello. El Papa Francisco siempre se ha caracterizado por promover la justicia y sobre todo por apoyar e impulsar campañas para solucionar los problemas de abusos de índole sexual en el clero. El asunto es que los amigos de él salen bien protegidos. Y es que la gente no está tonta. Por ejemplo, les presento al que ya ustedes conocen, el padre Marco Rupni. Este hombre abusó de muchas monjas. No es una, no son dos, son varias ex monjas las que las han denunciado, lo han denunciado de forma terrible. Es un ex jesuita. Él estuvo presente, hizo una congregación, es artista supuestamente, y es un ex jesuita que goza del favor del Papa. Entonces hay denuncias contra él, y el Papa no les hace caso. De hecho, fue excomulgado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, a cargo del cardenal Ladaria, y el Papa le levantó la excomunión o una autoridad permitida por él. Tanto así que sigue en el dicasterio para la disciplina de los sacramentos y el culto divino. Algo muy así como que dices tú, Dios mío, ¿por qué está pasando esta parte? ¿Cómo es posible que una persona como esta pertenezca todavía al culto divino y a la disciplina de los sacramentos como consultor? Cobre sueldo del Vaticano, quizás, el Vaticano lo ampare, goce de tremenda influencia. Las víctimas han hablado una, otra y otra vez al Papa y el Papa no hace caso. Le han mandado cartas directamente al Papa y el Papa nomás dice que no. De hecho, los mismos jesuitas lo expulsaron, pero el Papa dice que no. Y todavía sigue ahí el señor este. Entonces, ¿cómo es posible que tenga tantos privilegios este sacerdote? ¿De qué privilegios goza? Será la primera pregunta que nos haríamos. ¿De qué privilegios goza para poder hacer de las suyas en la iglesia y que nadie le toque un pelo? Los expulsaron los jesuitas, un obispo lo encardenó, es decir, un obispo le dio a puerta abierta en su diócesis, mientras con otros como Strickland no pueden decir misa en sus diócesis. Pero este sacerdote sí, ¿de qué privilegios goza? Y más allá de lo que usted piense, de que, no, ¿quién es usted para juzgar? Usted no debe hablar y ese tipo de cosas, céntrese en ver la realidad que le estamos mostrando. Una realidad cruda, una realidad triste, una realidad difícil. Sin embargo, es una realidad que aquí está y la tenemos que entender y sobre todo hacernos esa pregunta para decir por qué. ¿Por qué está pasando esto en la iglesia? Vamos a leer la noticia que es muy importante y fíjate lo que dice. Marco Rubni, el sacerdote y artista esloveno, acusado creíblemente de graves abusos sexuales y de autoridad para una docena de monjas, sigue figurando como consultor oficial del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a pesar de la expulsión incluso de la Compañía de los Jesuitas. Según el sitio web, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el sacerdote aún figura como consultor experto en el Departamento del Vaticano tras su nombramiento para el cargo en 2022, así lo informa The Pillar. Los consultores del Dicasterio del Vaticano sirven como asesores, expertos oficialmente, designados para la Curia Romana en temas centrales para el gobierno de la Iglesia Universal. Los nombramientos suelen realizarse por periodo fijo
o renovable cada 5 años. Sin embargo, a pesar de los años de los años de acusación y escándalo por las acusaciones de abusos sexuales precedentes contra Rubni por decenas de religiosas, el Dicasterio para el Culto Divino no ha rescindido de su nombramiento según su propia página web. No está claro si Rubni sigue siendo consultor del Dicasterio debido a una decisión positiva de retenerlo por parte del prefecto del departamento, el cardenal Arturo Roche, a pesar de los años del escándalo, o si el departamento simplemente ha omitido destituir a Rubni de su cargo. ¿Por qué? Esa es la pregunta importante que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que mantenerse en su puesto a pesar de haber sido denunciado tantas veces y el escándalo que le ha causado a la Iglesia Católica? ¿Por qué? Este hombre, las cartas de las víctimas le han llegado al Papa. Muchas que le han llegado al Papa terriblemente y aún él sigue así y sigue ahí. ¿Pero por qué? Son preguntas importantes. ¿Por qué? ¿Cómo cree usted que se quedan las víctimas? Es importante verlo. ¿Cómo cree usted que las víctimas reaccionan ante esto? Son más de una docena de personas que han levantado la voz y han denunciado al sacerdote de los abusos que cometió ante el Papa, ante las autoridades correspondientes. De hecho, fue como te dije, hace rato fue excomulgado, pero él sigue ahí. ¿Cómo crees tú que las víctimas reaccionen ante la voz de ellas que denuncian y denuncian y denuncian, y no es una, son varias, y denuncian, denuncian y denuncian, y el Vaticano no haga absolutamente nada? ¿Cómo cree usted que se sientan las víctimas? Y de hecho, ¿cómo cree usted que quede la Iglesia frente a este tipo de escándalos? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que se sientan las víctimas? Todavía lo repito. ¿Cómo cree que se sientan las personas que están ahí y que de alguna otra manera están ahí luchando por esclarecer la verdad? Viene el Papa y les dice que va a esclarecer la verdad, que va a apoyar que no se digan abusos en la Iglesia, todo eso que escucha muy bonito, ¿verdad? Y la gente pues está queriendo esclarecer los hechos y hablar con la verdad. Sin embargo, a la hora de que vemos a estos protegidos del Papa, absolutamente nadie les dice nada. Y andan como Pedros por su casa. Mientras vemos que a otros los destruyen, por ejemplo, como el cardenal Burke. ¿Cómo cree que usted que se sienten las víctimas? ¿Cómo cree usted que piensan las víctimas? ¿Cómo cree usted que la percepción y la imagen que tienen de la Iglesia Católica las víctimas que han sufrido estas atrocidades por parte del sacerdote? No es una, no son dos, no es un caso aislado, son casos consecutivos. ¿Cómo cree que se sienten? Es algo terrible. ¿Qué imagen dan? ¿Que el Papa protege a la Iglesia? ¿O que depende cómo le caes? Esos son de los privilegios que vas a gozar. ¿Qué cree usted que piensen las víctimas? Déjenlo en los comentarios, por favor.